¿Ya? Ya estamos en la introducción, ¿se ve? Sí, doctora. Ya. Entonces, como introducción podemos decir que la farmacia clínica ha tenido su comienzo más o menos a fines de la década de 1960. Otros consideran que ya se ha hablado de esta disciplina desde los años 70, más que todo cuando uno busca en la bibliografía y hay referencias en Estados Unidos, ¿no? De esta disciplina, pero su comienzo más o menos han sido, ¿no? Por estas décadas, en 1960 o 1970, ¿no? Es justamente donde comienza a hablarse de una nueva disciplina que surge de en sí la farmacología general, ¿no? O del manejo de los fármacos que existía en esa época. Entonces, esta nueva disciplina que se sale de esta otra macro, eh, podemos decir, materia, en un principio fue mal definida, ¿no? En sus comienzos, porque permitía a los farmacéuticos, o sea, los farmacéuticos participaban en un equipo de salud y aportaban el conocimiento para mejorar el cuidado de sus pacientes. Eso es lo que aporta esta nueva disciplina, ¿no? Que los farmacéuticos no solo sean las personas encargadas de tal vez crear los medicamentos, ¿no? Que también tienen que estar inmersos en lo que va a ser la administración de estos fármacos, ¿no? Esa participación se lograría en virtud a ciertas modificaciones notables en la administración y acción de los servicios de farmacia, ya sea en hospitales y tanto en la educación universitaria, ¿no? Que es donde se formaba a estos profesionales para justamente realizar lo que es la farmacia clínica. Entonces ha existido una evolución de el rol del farmacéutico. Hasta antes de los años 60, el farmacéutico solo se dedicaba a crear los medicamentos en su laboratorio o a hacer las investigaciones sobre ciertos principios activos y fármacos, igual dentro del laboratorio, pero no se le atribuía la capacidad y tampoco el personal médico atribuía la necesidad de que el farmacéutico esté dentro de lo que es el equipo de salud. Entonces solamente se resumía su trabajo del farmacéutico a estar en laboratorio y crear los medicamentos, ¿no? La farmacia clínica entonces surge como una rama distinta de la farmacia, o sea, pero que está muy ligada a esta, ¿no? Porque va a ser una filosofía de práctica, aparte de tener todo el conocimiento de qué es un principio activo y cómo va a ser administrado, va a pasar a ser parte del equipo de salud donde se va a controlar de cierta manera los efectos que tiene el medicamento en las personas. Entonces va a surgir como una respuesta a la necesidad de optimizar la terapia farmacológica y minimizar los riesgos asociados al uso de medicamentos. Esto si hablamos nosotros de reacciones adversas o interacciones medicamentosas, que ustedes más o menos ya tienen la idea porque ya han cursado tecnología farmacéutica, ¿no es cierto? Y ustedes ya han visto las formas farmacéuticas y también seguramente ya han hablado de lo que son las reacciones adversas y las interacciones que puedan existir entre medicamentos o medicamentos con cualquier otro factor externo, ¿no? Entonces, la farmacia clínica trata o quiere captar estas dos grandes áreas, ¿no? O sea, no solamente que el farmacéutico sea el que cree los medicamentos, sino también que aparte de dispensar estos, se ocupe del control de los efectos, esté inmerso, ¿no? En qué está pasando con el paciente cuando el paciente consume una medicación. La farmacia tradicional estaba enfocada en la elaboración solamente de los medicamentos, ¿no? Y en el control de calidad de cómo salían estos, ¿no? Del laboratorio y también la dispensación, pero directamente en los centros farmacéuticos, ¿no? En la farmacia, de ahí no pasaba más la labor del
del farmacéutico tradicional. La farmacia clínica tiene que estar enfocada en la aplicación del conocimiento farmacéutico para asegurar que el paciente reciba el tratamiento más seguro y más efectivo. Ahora vamos a ver lo que es la definición y los objetivos. Entonces, para la farmacia clínica, como disciplina de las ciencias de salud, primero, su primer objetivo va a ser maximizar el efecto terapéutico. ¿Esto qué significa? Que tiene que asegurar que el fármaco alcance su diana en concentraciones óptimas. ¿A qué se refiere con su diana? Su mayor efecto, podríamos decir, ¿no? Que alcance el mayor efecto posible en concentraciones óptimas. Hablamos de concentraciones óptimas cuando hablamos de una dosis que no le va a causar al paciente una toxicidad ni un efecto secundario adverso, ¿no? En el sentido de algún tipo de toxicidad, justamente. Entonces, ese es su primer objetivo de la farmacia clínica, maximizar el efecto terapéutico. Minimizar los riesgos. Esto justamente reducir la toxicidad y los efectos secundarios. Ustedes saben que los fármacos no todos son inocuos, ¿no? Uno toma un fármaco que está destinado para una patología, pero puede ser que este fármaco, al cumplir su misión en el organismo, también produzca algún efecto secundario, que puede ser normal, porque no hay de otra manera como el medicamento se desarrolla en el organismo, ¿no? Pero tiene que ser la mínima cantidad de efectos secundarios. Entonces, otro de los objetivos de la farmacia clínica es justamente minimizar estos riesgos, minimizar estos efectos secundarios. Obviamente, reducir a lo mínimo posible la toxicidad que puedan ocasionar los medicamentos. Y otro de los objetivos que es también muy interesante justamente es optimizar costos, ¿no? Porque se puede seleccionar una terapia que sea más costosa y efectiva para el sistema de salud, pero tenemos que pensar en el paciente. Entonces, tendríamos que escoger una terapia más bien que sea efectiva, pero que no sea tan costosa si es que nosotros vamos a pensar en el paciente, ¿no? Obviamente, el desarrollo de las moléculas últimas, sintéticas, siempre implican mayor costo, ¿no? Pero no siempre todos los medicamentos caros son los que son efectivos, ¿no? Existen muchos medicamentos, muchos principios activos que pueden tener un costo disminuido y también cumplan y no produzcan efectos adversos ni situaciones tóxicas. Está avanzando las diapositivas, ¿no? Sí, doctora. Ya, entonces, el paciente como eje central. Siempre el paciente de cualquiera de las disciplinas que uno va a estudiar, tiene que ser, en el área de farmacia, obviamente, tiene que ser el eje principal, ¿no? Porque ¿para qué se van a descubrir los medicamentos? ¿Para qué vamos a crear nuevos medicamentos, nuevos fármacos? Siempre es para el paciente, ¿no? Entonces, siempre va a ser un eje central. El cambio de paradigma va a implicar que el farmacéutico no solo valide una receta, sino también que va a evaluar la necesidad, la efectividad y la seguridad del medicamento en un paciente específico. El farmacéutico tiene que estar seguro que el paciente necesita ese medicamento. Tiene que estar seguro que el medicamento que le va a dar sea efectivo para la patología que el paciente está cursando. Y como tercer también parámetro, tiene que tener la seguridad que ese medicamento administrado no le va a causar daño, ¿no? Porque si es para solucionar un problema, una patología, y le va a causar un daño al darse la administración, le va a causar otro daño, entonces es mejor
evitar, ¿no?, el mal. Entonces, para dar la medicación, justamente el farmacéutico, cuando administra o dispensa, tiene que tener esos 3 parámetros de necesidad, efectividad y seguridad. Esto va a incluir la integración del farmacéutico dentro de lo que es el equipo de salud. Un ejemplo puede ser participando en las rondas médicas, cosa que muy poco ocurre en nuestro medio. Ha habido algunas situaciones cuando nos toca ser internado, que nos tocan en hospitales grandes, y ahí directamente los internos de medicina, los médicos, los residentes son los que participan, ¿no es cierto?, en esas rondas de la visita médica como tal, donde se explica, ¿no?, qué es lo que tiene el paciente, qué se le está administrando, cuánto de dosis se le ha dado, cuánto le falta, qué efectos está teniendo. Y justamente, esa información es la que le sirve al farmacéutico que realiza la farmacia clínica para también estar informado y saber qué es lo que le está pasando al paciente con el medicamento que se está administrando. Generalmente en los hospitales pequeños o tal vez de provincia, uno tiene la oportunidad de realizar este trabajo, ¿no? Que incluso el médico te invita a hacer las visitas junto con ellos para que uno también esté al tanto. Inclusive, si es que también se dedica a la parte del laboratorio, para ver qué laboratorio se le va a pedir, qué está pasando, con qué se está controlando, con qué tipo de laboratorio se está controlando cierto tipo de medicación, cómo ha sido la evolución. Entonces, el farmacéutico ya no solo se puede quedar en su farmacia o en su laboratorio encerrado, tiene que participar de lo que es este equipo de salud, justamente para medir estos 3 parámetros: la necesidad, la efectividad y la seguridad del fármaco. Ahora, también tendría que existir el manejo de la historia farmacoterapéutica, algo que también en nuestro medio es un poco flaco, ¿no? Esto es una deficiencia que tenemos. Solamente esto se realiza a nivel de hospital y de historia clínica, ¿no? Si ustedes van a revisar una historia clínica de un paciente que ha estado hospitalizado una semana, digámoslo así, entonces sí van a verificar que desde el primer momento que ha ingresado al hospital se le ha colocado un suero, y un suero glucosado o tal vez Ringer, y al suero se le ha añadido tal vez un corticoide. Entonces todo eso está escrito en la historia clínica, ¿no? Entonces esa es una historia farmacoterapéutica del paciente. Pero ¿qué hacemos si es que no se trabaja en un hospital? Si es que se trabaja en otro tipo de ambiente, digamos en una farmacia. No realizamos historias médicas ni fichas clínicas de cada paciente que viene a la farmacia. Pero en el exterior ya se maneja así, porque como todo ya está sistematizado, ¿no?, computarizado, entonces se registra quién se le está vendiendo, cuánto se está dispensando, qué cantidad, bajo receta de qué médico que está solicitando. Entonces ya está todo también escrito en una ficha médica, y en este caso de la farmacia privada, ¿no?, para controlar justamente estos efectos en el paciente, ¿no? En nuestro medio, más que todo, nos vamos con lo que es la comunicación directa con el paciente. El paciente, cuando nosotros estamos trabajando en una farmacia, se acerca a la farmacia y nos solicita, ¿no?, o nos explica algo de sus dolencias, lo que ahora es muy común porque a veces no hay los recursos para asistir a un médico. Entonces, la mayoría de las personas se acercan al profesional farmacéutico y le indican qué molestias ha estado teniendo, cuál es su situación, cuál es su problema, y entonces ahí el farmacéutico se pone en práctica, ¿no? Pone en práctica sus conocimientos y ayuda al paciente, ¿no? Entonces, también al realizar ese trabajo tiene que hacer el seguimiento. No es solamente decir, sí, a usted va a tomar esto 5 días y fin, y después de los 5 días olvidarse, o de los 7 días. Tiene que ocuparse, ¿no?, de ese paciente en una próxima oportunidad que se acerca a la farmacia y ver cómo ha sido la evolución.
¿no? Hay muchos medicamentos que no le sientan bien a las personas, entonces vuelven y dice, usted me ha dado para esto, pero no me ha sentado bien o sigo mal. Ah, ya, entonces podemos optar por otra situación. Si es que se amerita la situación, hay cosas que los farmacéuticos no podemos solucionar y tampoco es nuestro deber, ¿no? Entonces ahí sí o sí tiene que ir el paciente a una consulta del médico. Pero hay otras cosas un poco más sencillas que nosotros con el conocimiento que tenemos de fármacos, de la farmacología, de la fisiología, podemos ayudar al paciente, ¿no? Y de hecho que en un hospital tenemos que entrar en el equipo de salud para realizar este trabajo. Entonces, las actividades fundamentales de la farmacia clínica son en la monitorización farmacocinética. Primero, el ajuste de dosis según los niveles plasmáticos. Podemos dar ejemplo a algún antibiótico como la vancomicina, otro medicamento para el corazón, la digoxina, ¿no? Entonces, ¿por qué farmacocinética? Porque nosotros también tenemos que saber qué es lo que está pasando con ese medicamento una vez que ingresa al organismo, porque desde la boca va a empezar a actuar la acción de ese medicamento, ¿no? Es por eso que hay fármacos o formas farmacéuticas por vía oral, por vía parenteral, por vía intravenosa, ¿no? Y ustedes saben cuáles son las características de cada uno de estas formas farmacéuticas. Si hablamos de una forma farmacéutica que ingresa por vía oral, entonces la farmacocinética de este medicamento que ingresa por vía oral es igual a un fármaco que ingresa por vía intravenosa. ¿Alguien me puede decir? ¿Es igual? No, doctora. ¿Cómo es la acción o la farmacocinética de un medicamento que ingresa por vía oral y cómo es la farmacocinética de un medicamento que entra por vía intravenosa o endovenosa, si quieren? No recuerdo bien, pero tengo entendido que la velocidad de la acción del medicamento es más rápida cuando es intravenosa. ¿Por qué? Porque va directamente al torrente sanguíneo. Exactamente, ¿no? Como dice su compañera, sí, es más que efectivo, más rápida la acción, porque ya se está colocando, como dice su compañero, directamente al torrente sanguíneo, o sea, al músculo. Y el músculo está muy irrigado, ¿no? Por vasos sanguíneos, entonces pasa directamente al torrente sanguíneo. ¿Y qué paso, o sea, qué es lo que se salta ese tipo de administración? El efecto de primer paso. El efecto de primer paso. ¿Y qué es el efecto de primer paso? Creo que es cuando se digiere el medicamento. Más o menos. A ver, ¿alguien más? Ahora es cuando evita el metabolismo hepático inicial. Ah, otra vez, no te escucho bien. Es cuando evita el metabolismo hepático inicial. Exactamente. Entonces, la mayoría de los medicamentos que ingresan por vía oral pasan por el efecto de primer paso, que es directamente entrar y metabolizarse a nivel del hígado. Y de ahí recién pasar a donde tienen que actuar. En cambio, el intravenoso está yendo directamente al torrente sanguíneo, ¿no? El intramuscular también. El sublingual tiene algo o sea, si se administra de mala manera, va a entrar por el efecto de primer paso, o sea, va a pasar por ahí. Pero si es administrado de manera correcta, al igual que el intramuscular, se va a absorber directamente por los vasos sanguíneos y va a cumplir su efecto, ¿no? Entonces, el resto que ingresa por la vía oral, sí tiene este metabolismo, ¿no? Por el hígado. Y desde que ingresa a la boca, las enzimas de la saliva ya empiezan a actuar, o sea, nosotros tenemos que saber justamente del medicamento esta farmacocinética. Por eso es que las formas farmacéuticas vienen de distintas maneras, ¿no? Unas vienen en cápsulas, otras vienen
tabletas, otras recubiertas con cápsulas, son cápsulas blandas, son tabletas recubiertas con una capa de azúcar, ¿no? De glucosa, y todas las formas farmacéuticas tienen su fin, porque ese recubrimiento que tienen las tabletas no es porque, ay, sí, es el medicamento picante y por eso lo he recubierto. No, es porque necesita ser recubierto para que el medicamento, una vez que ingrese al organismo, llegue al lugar donde tiene que ir a actuar y donde se tenga que desintegrar cierta parte de la forma farmacéutica para que suelte el principio activo. Si nosotros en su lugar agarramos una cápsula blanda y la pinchamos y la vaciamos a una cucharilla y no las tomamos, ya hemos desechado el medicamento, es mejor que ya no lo tomemos. O cuando agarramos la cápsula, la partimos en dos, la abrimos, vaciamos a la cucharillita y le ponemos agüita y nos los tragamos, ya en vano. Ese medicamento ya no sirve, porque la cápsula que está recubriendo ese principio activo, que es el polvo, bueno, el polvo está también con el principio activo y los excipientes, porque no solamente es polvo, no es principio activo puro, ¿no? Ustedes saben eso, también tiene excipientes. Entonces, la cápsula es lo que recubre, lo que está protegiendo ese principio activo. Si yo me la tomo así la cápsula entera, va a pasar las enzimas, las amilasas que están en la saliva, va a pasar la acción de esas enzimas, las enzimas que están en el esófago, en el estómago, y va a llegar a cierto lugar donde se va a desintegrar y va a liberar el principio activo. Entonces, es ahí que se va a aprovechar el medicamento. Pero si yo lo vacío y me lo tomo así, en la boca directamente, las enzimas ya están actuando sobre el principio activo y muy poco o casi nada ya va a llegar donde tiene que llegar para distribuirse. Entonces, es muy importante la farmacocinética, ¿no? De los medicamentos, saber la farmacocinética. La información de los medicamentos, proveer datos objetivos basados en evidencia al equipo médico. Esto, bueno, cuando se lanza un medicamento al mercado, obviamente se tiene todas las pruebas, ya ha pasado por todas las pruebas y no es de un tiempo corto, ¿no? Son tiempos largos, varios lotes de medicamentos, varias pruebas en personas, ¿no? En patologías, etcétera. Entonces, todas esas pruebas ya se han realizado. También detección de las RAMs, ¿no? Más que todo identificar y reportar las reacciones adversas y oportunamente. Y educar al paciente, justamente es instruirle sobre el uso correcto y el almacenamiento de los medicamentos y los signos de alerta, ¿no? Que puedan surgir después de consumir alguno de los medicamentos. Entonces, como definición, podemos ver que la farmacia clínica es una ciencia de la salud cuya responsabilidad es asegurar, mediante la aplicación de conocimientos y funciones relacionadas con el cuidado de los pacientes, que el uso de estos medicamentos sea seguro, sea apropiado y que se necesita de una educación especializada o un adiestramiento, podemos decir, estructurado para su uso. También requiere que la recolección e interpretación de datos sean juiciosos y que exista una motivación por parte del paciente y que aumente las interacciones profesionales. Esto se refiere más que todo a que el paciente cumpla, ¿no? su terapia, cumpla con toda la receta, podemos decir así, que le haya dado el médico tratante, ¿no? Si el paciente no está convencido de tomar alguna medicación, entonces va a haber un fracaso en la administración del medicamento y eso puede llevar a varias alteraciones, ¿no? Y ahí no se está realizando, no se está cumpliendo nada de lo que es el trabajo de la farmacia clínica. Entonces, una cosa es la farmacia clínica, ¿no? Y ahora vamos a hablar de lo que es la atención farmacéutica, que deriva de esta disciplina, ¿no? Y la atención farmacéutica, como su nombre indica,
es la entrega responsable de la farmacoterapia al paciente con el propósito de alcanzar resultados definidos que vayan a mejorar la calidad de vida del paciente. Estos resultados, en primera instancia, si estamos hablando de una enfermedad, van a ser que el paciente se cure de la enfermedad. También la eliminación o reducción de la sintomatología del paciente. Por eso se administra el medicamento, ¿no? Cuando hay una enfermedad o cuando hay la sintomatología para aliviar esta sintomatología en el paciente. La detención o retardo del proceso patológico. Hay muchas enfermedades o patologías que no se sanan, pero se puede detener o se puede controlar, ¿no? O puede ser una administración también paliativa, ¿no? Para cierta patología, entonces se retarda algún tipo de molestia, ¿no? Algún tipo de síntoma. Entonces, tenemos que saber eso también, que no todos los medicamentos tienen la capacidad de curar. También pueden detener o pueden retardar los efectos de las patologías. La prevención de una enfermedad o sintomatología. También se puede prevenir ciertas enfermedades tomando ciertos medicamentos y también ciertas patologías, ¿no? Por ejemplo, a ver si yo les digo con qué. A ver, primero si hablamos por dar ejemplos. Un medicamento que ustedes conozcan para alguna patología que se pueda curar, para curar una enfermedad. A ver, alguien deme un ejemplo. Un medicamento para curar una enfermedad. A ver, si no me dicen ustedes, les pregunto yo, porque es un horario un poco difícil y se deben estar durmiendo. A ver. ¿Y a quién? ¿Jocelyn? Un ejemplo de un medicamento que cure alguna patología. ¿Paracetamol? Ampicina, doctor. A ver, ¿quién ha dicho paracetamol? Se llama, ¿cuál es tu nombre? Yo, doctora. ¿Cuál es tu nombre? Padilla Midori. Midori. ¿Qué cura el paracetamol? ¿Qué patología? Es, ¿cómo es? Es antipirético. Ya. Pero entre curar una enfermedad y reducir una sintomatología, ¿dónde crees que corresponde el paracetamol? ¿Puede repetir lo que dijo, doctora? Entre curar la enfermedad entre curar una enfermedad y eliminar o reducir una sintomatología, ¿a cuál de las dos piensas que pertenece el paracetamol? Creo que sería más reducir la sintomatología. A reducir, ¿no? Una sintomatología. Entonces, el paracetamol es un medicamento, es un ejemplo de un medicamento que elimina, puede ser que elimina o reduce la sintomatología del paciente. Entonces, el paciente puede estar cursando una patología que le produzca dolor de cabeza. Y el paracetamol que es administrado por Midori, que está en un centro hospitalario o en una farmacia privada, el paciente se acerca y dice, tengo dolor de cabeza. Tal vez no le diga qué enfermedad tiene, pero sí le va a decir, tengo dolor de cabeza. Entonces, Midori le va a administrar un paracetamol para eliminar totalmente el dolor de cabeza o reducir por lo menos el dolor de cabeza, ¿no? Ese medicamento está yendo al segundo resultado, ¿no? Que es justamente la eliminación o reducción de la sintomatología del paciente. Pero, ¿está curando la enfermedad? No, ¿no es cierto? Porque no sabemos qué es lo que esté cursando con el paciente y por qué le esté doliendo su cabeza. Tal vez tiene... A ver, tal vez tiene una patología por la que nos duela la cabeza. Migraña. Migraña. Ya, migraña.
Entonces, la migraña no se cura, ¿no es cierto? Solamente se controla. Entonces, este medicamento no va a curar no está curando una enfermedad, ¿no? Pero sí está reduciendo la sintomatología. Ahora, así como eso, ustedes me van a dar un ejemplo de un medicamento que cure una enfermedad. La Doctora de amoxicilina. fluconazol. Vaya, a ver quién. Giovanni primero. Que habló primero, Giovanni. La amoxicilina, doctora. La amoxicilina, ¿qué cura la amoxicilina? Infecciones de bacterias. Cualquier tipo de, bueno, en este caso una infección, hablemos una infección respiratoria, ¿no? Entonces, si esa es una enfermedad que necesita un antimicrobiano, ¿no? Un antibiótico. Entonces, en ese caso, este medicamento sí va a curar una enfermedad, porque va a tomar la amoxicilina no baja la fiebre, no calma el dolor de cabeza, no desinflama la garganta, nada de eso, pero sí combate la bacteria y cura la enfermedad. Al lado de la amoxicilina, tal vez el médico o Giovanna, el farmacéutico, le va a administrar un antigripal o un antiinflamatorio, ¿no? Que ayude en la otra sintomatología. Pero lo que está yendo a curar la enfermedad es la amoxicilina, ¿no? En este caso, la infección bacteriana, ¿no? Porque hay muchos errores que se cometen sabiendo y también ignorando esta parte, ¿no? Yo escucho a muchos, incluso a muchos de aquí de los alumnos, que basta que estén con un dolor de garganta o apenas estén estornudando y dicen, voy a ir a hacerme pinchar una penicilina. Y ni siquiera le dan chance de un día a sus síntomas, pero ya se van a ir a pinchar una penicilina. Puede ser que sea simplemente un resfrío, ¿no? O algo leve, donde su organismo está defendiéndose y por eso está viendo los estornudos y por eso está viendo el dolor tal vez de garganta, ¿no? Necesita un ibuprofeno, que es un desinflamante, o un antigripal que justamente va a ir a esos síntomas, ¿no? Porque el antigripal contiene antipirético, tiene clorfeniramina, que es un antihistamínico para los estornudos, el paracetamol, que es para el dolor de cabeza o para el dolor de cuerpo, pero no, directamente a un pinchazo, a una penicilina, y si ni siquiera saben que está con una infección, ¿no? Pero esa es, por ejemplo, una mala administración del medicamento. Su compañera, otra de sus compañeras dice rifampicina para la tuberculosis. Exactamente, ¿no? Entonces, para un tratamiento de una enfermedad así declarada como la tuberculosis, sí, es otro medicamento, en este caso, que cura una enfermedad, ¿no? Entonces, ahí es donde ustedes tienen que ver qué es lo que el paciente necesita, ¿no? Si necesita un medicamento para curar, un medicamento para reducir la sintomatología, ¿no? Que no es lo mismo. Ahora, la detención o retardo de un proceso patológico, a ver qué ejemplo podríamos poner en la detención o retrasar un proceso patológico. A ver, de los 21 presentes en la sala, ¿quién me puede dar un ejemplo para este punto de detención o retardo del proceso patológico? Inmunosupresores. Levodopa. Exactamente, los inmunosupresores, si es que estamos hablando de algún proceso oncológico, ¿no? O sea, puede ser para frenar algún desarrollo acelerado, puede ser cualquier tipo de cáncer, ¿no? Alguna patología de esas, ¿no? Entonces, o tal vez alguna cuestión viral, ¿no? Puede ser también, por ejemplo, en los casos del VIH, ¿no? Entonces, en esos casos se da medicación donde retarde el efecto, ¿no? Retarde y trate, aunque se da combinado, ¿no?
uno que vaya contra, como al decir, para destruir estas células y todo lo que se desarrolla en estas patologías, o también para retardar y otro para eliminar, ¿no? Ahora, la levodopa, ¿para qué consuman levodopa? Una de sus compañeras decía levodopa. Para el Parkinson. Para el Parkinson, ¿no? Bueno, para el Parkinson y para otras enfermedades de ese tipo. Entonces, lo mismo, ¿no? Va a retardar los efectos o el desarrollo acelerado de la enfermedad. Y para prevenir una enfermedad o la sintomatología, ¿qué podemos tomar? Ay, lo más fácil. Zinc, Aspirina. vitamina C. Las vitaminas, pues, las vitaminas, cualquier vitamina, ahora que están de moda, nosotros, bueno, se han puesto de moda desde el COVID, que tomamos tantas vitaminas, ¿no? Todas las vitaminas que van a prevenir, bueno, prevenir desde un resfriado, ¿no? Y muchas otras patologías. Entonces, también los medicamentos para prevenir alguna enfermedad o alguna sintomatología. ¿Alguien más dijo algo? ¿Alguien más mencionó algo aparte de vitamina? La aspirina, doctora, ¿cuenta? Como preventivo de aspirineta, si es que estamos hablando de los trombos, ¿no? De la formación, de la agregación plaquetaria, pero no como aspirina, sino como una dosis menor. La aspirina que conocemos nosotros comerciales de 500 miligramos, ¿no? Y es mucho para hacer este tipo de prevención. Sería más o menos de 150 miligramos, ¿no? Que es lo que es una dosis de aspirineta, ¿no? Esa cantidad sí es preventiva para la agregación, para evitar la agregación plaquetaria y la formación de trombos. Y bueno, eso en cuanto a la coagulación y alteraciones que puedan desarrollarse embolias, ACVs, etcétera. Pero de esa manera sí cuenta. Pero como aspirina, ¿no? Porque aspirina directamente su efecto va a ser analgesia, ¿no es cierto? Ya, entonces, ahora, los procesos a través del cual el farmacéutico, también la atención farmacéutica se refiere a esto, ¿no? Procesos a través de los cuales el farmacéutico coopera con un paciente y otros profesionales en el diseño, en la implementación y en la monitorización de un plan terapéutico que producirá resultados terapéuticos específicos para el paciente. De eso también se encarga lo que es la atención farmacéutica. Entonces, en esta atención farmacéutica va a implicar también ciertas funciones. Primero, la identificación de los problemas, más que todo los problemas potenciales que existan y los actuales relacionados con los medicamentos. Por ser los medicamentos, no quiere decir que estos sean inocuos y que no hayan, que en algún momento determinado no produzcan algún tipo de problema al paciente, ¿no? También se va a referir a la resolución de problemas actuales relacionados con los medicamentos y prevención de los problemas potenciales. Entonces, esas también son funciones de la atención farmacéutica. Y si hay funciones de la atención farmacéutica, también va a existir acciones de las administraciones de establecimientos asistenciales. Esto a nivel mayor de lo que son las funciones de la atención farmacéutica. Esto cuando hablamos de justamente, ¿no? De hospitales donde tiene que existir una inversión inicial y en primera instancia mantener los recursos humanos y materiales para que den este servicio, ¿no? También se debe revisar funciones asignadas al servicio y reconocimiento de las capacidades potenciales del farmacéutico. Entonces, en lo que es una atención farmacéutica, podemos decir primaria, puede depender
solamente del farmacéutico, si es que está, por ejemplo, en una farmacia privada, ¿no? Pero si ya hablamos de lugares grandes como hospitales, clínicas, entonces ya tienen que existir a nivel administrativo otro tipo de funciones, ¿no? Como trabajo de los farmacéuticos o de la persona que hace la atención farmacéutica, también existe las acciones que deben realizar todo el tiempo, como es el perfeccionamiento permanente. Nunca debe de seguir actualizándose sobre tanto sobre los medicamentos y sobre sus efectos adversos, sus formas de administración, etcétera, ¿no? También medir el impacto de las acciones de estos medicamentos en el paciente. Asegurar la calidad de la atención y siempre atreverse a innovar algo sobre la administración, ¿no? De eso también, o por eso también recibe el nombre de atención farmacéutica, ¿no? Y es lo que cualquier bioquímico farmacéutico, en este caso que nosotros somos bioquímicos farmacéuticos y ustedes van a salir bioquímicos farmacéuticos, realizan en las instituciones de salud, en las farmacias privadas, en las farmacias intrahospitalarias. Ustedes dispensan medicamentos, entonces ahí tienen que innovar maneras de realizar esta atención farmacéutica. Pero cuando se trata de lugares amplios, ahí tiene que haber acciones de todo el equipo de salud, ¿no? Ahí no nos quedamos, o no es tarea de una sola persona, sino es tarea de todo el equipo de salud. Entonces, ahí existe un reconocimiento de las capacidades reales del farmacéutico, ¿no? Cómo éste va a interactuar, ya sea con el resto del personal médico y también cómo va a interactuar con el paciente. En este caso, también se van a generar programas conjuntos de atención sanitaria. Ahí tendrán que existir varios participantes del equipo de salud. Aparte de los farmacéuticos, tienen que estar médicos, tiene que estar personal de enfermería, tiene que estar personal de trabajo social, ¿no? Entre todos van a justamente conformar estos programas y para una atención sanitaria. Un segundito, por favor. También pueden insistir en el trabajo colaborativo. Esto siempre se va a desarrollar entre todo el equipo de salud, ¿no? No solamente como farmacéuticos. Los objetivos que persigue la atención farmacéutica entonces son, respecto al paciente, el de resolver sus problemas de salud. Respecto al médico, el de complementar y ayudar en la atención farmacéutica que presta al paciente cuando el bioquímico conforma este equipo de salud, ¿no? Entonces, el médico indica al paciente qué patología está cursando, ¿no? Porque él tiene el conocimiento y maneja todos los parámetros de las manifestaciones clínicas del paciente. Entonces, aquí nuestra tarea como farmacéutico es complementar y ayudar al médico tratante para que el paciente solucione su patología, ¿no? O su enfermedad. Ahora, respecto al medicamento, es el de profesionalizar el acto de la dispensación. Como antes indicaba, los farmacéuticos dispensamos medicamentos, ya sea que estemos en farmacia privada o estemos en una farmacia intrahospitalaria, estamos dispensando medicamentos, ¿ya? Siempre tengan eso en cuenta. No vendemos medicamentos. Obviamente es una transacción que se realiza en la farmacia, pero no nos tenemos que reducir a vender medicamentos,
sin saber qué estamos dispensando, sin saber qué efectos adversos puede tener, sin saber qué efecto va a cumplir en el paciente ese medicamento, cuánto tiempo tiene que tomar. O sea, ustedes no pueden llegar como farmacéuticos a un lugar donde estén administrando el medicamento y solamente le den al paciente y, fin, ahí haya pasado su tarea. No, de ninguna manera. Ustedes, al dar el medicamento al paciente, ustedes tienen que saber y decirle al paciente, tantos días tiene que consumir este medicamento en este horario, bajo estas circunstancias, y es para esto, ¿no? Aunque su médico ya se lo haya recomendado, entonces ustedes también tienen que volver a recomendarle. Esa es su función. No solamente entregarle el medicamento y fin. Si tomó el paciente, no tomó, le hizo bien, no le hizo, no. Ahí estarían errando completamente la función del farmacéutico o de lo que ustedes en este momento están estudiando, ¿no? De la carrera, de la profesión. Porque nosotros dispensamos medicamentos, no vendemos. O sea, no se reduzcan a que, cuando trabajan en una farmacia, no hay, punto. ¿Y para qué sirve? Y ni idea tienen, ¿no? Si es un farmacéutico, desde ahí ya está aplazado en su profesión. Es más, nosotros cuando trabajamos en una farmacia, aunque así el paciente no nos consulte, nosotros sabemos para qué está llevando ese medicamento y al ver su receta sabemos cuántos días va a tomar, qué efecto le va a hacer, y esa es nuestra función. A eso se refiere la atención farmacéutica. Es lo que nosotros tenemos que poner en práctica siempre. Entonces, proveer atención farmacéutica, que al final del día el farmacéutico mida su éxito en función a la cantidad de pacientes que ha ayudado a usar mejor los medicamentos, y no así de acuerdo a la cantidad de recetas que haya dispensado. Entonces, bueno, yo si tengo mi farmacia privada, me puedo sentir feliz. Hoy día he vendido, 50 recetas, ¿no? Feliz, sí, me ha ido muy bien. Pero más feliz me tengo que sentir que 50 personas han solucionado, o por lo menos han salido de la farmacia con el medicamento para solucionar 50 enfermedades. Entonces ahí yo me sentiré totalmente feliz, porque aparte de que ha habido algún beneficio económico, sí he puesto en práctica mi profesión, que es la atención farmacéutica, ¿no? Bueno, en sí es una área de nuestra profesión. Pero no seré feliz como las cadenas de farmacias, que no digo que no tengan profesionales farmacéuticos, que sí los tienen, pero que ahí más interesa el que se haya vendido miles, millones, pero no les interesa si se está solucionando los problemas de salud. No es que tenga nada en contra de las farmacias grandes ni nada, simplemente dan un buen servicio y todo. Pero me voy a lo que se reduce nuestra profesión en ese tipo de instituciones o de negocios, ¿no? Ahí nos reducimos simplemente, o se reducen las personas que trabajan a la venta. Ahí no les interesa si el paciente se sane, no se sane, si vuelva, si venga, si tiene dinero, si no tiene dinero. A un principio habíamos hablado que tiene que haber efectividad, pero también tiene que existir el costo, ¿no es cierto? Que cuanto menos costoso sea para que el paciente pueda solucionar el problema y también solucionar su enfermedad. En este tipo de negocios grandes, bueno, lo más que interesa es lo económico. Es por eso también que nuestra profesión está muy, muy mal remunerada, podemos decir, porque ni siquiera consideran nuestro grado de profesionales, ¿no? Ellos piensan que pueden contratar cualquier bioquímico, es como cualquier cosa y pagarle el sueldo mínimo y fin, ¿no? Y bueno, pues la necesidad obliga a que muchos colegas, sí, también trabajen así, pero siempre donde vaya el bioquímico farmacéutico tiene que cumplir con su misión, que es la atención farmacéutica. Así estén trabajando en una cadena, así estén trabajando en una farmacia de provincia, de pueblo, de ciudad,
donde ustedes hagan su trabajo, tienen que poner en práctica esta disciplina que es la atención farmacéutica. Entonces, hemos visto lo que es la farmacia clínica, la disciplina y lo que es la atención farmacéutica. Entonces, el propósito de la farmacia clínica es lograr que los medicamentos se empleen racionalmente. ¿Por medio de quiénes o por medio de qué? De la atención farmacéutica. ¿Por medio de quiénes? Del farmacéutico. Entonces, el propósito de la farmacia clínica también es el uso racional del medicamento. ¿Y cuándo vamos a hablar de un uso racional? Cuando es aquel que se inicia con un correcto diagnóstico. Esto va a pasar por manos del médico, ¿no? Y el médico va a pasar por la selección del medicamento que sea más adecuado para el paciente, en dosis y periodos correctos, evitando el desarrollo de efectos adversos, y en lo posible sea de costo reducido y de fácil administración. La última fase del uso racional va a implicar que el paciente cumpla con el tratamiento prescrito. Entonces, es por eso que a un principio mencionábamos que ya había cambiado la idea de cómo era solamente dispensar medicamentos. Ahora todo el equipo de salud tiene que estar inmerso en lo que es la atención farmacéutica y nosotros en lo que corresponde a la farmacia clínica. Entonces, ¿cuándo se va a alcanzar estos propósitos o este propósito de la farmacia clínica? Cuando se identifiquen y resuelvan los problemas de las terapias con medicamentos. Cuando se eduque a los pacientes sobre el buen uso de los medicamentos. Cuando interactúen con otros profesionales en todas las acciones que estén destinadas a mejorar la calidad de los medicamentos. Y cuando participen en la comunidad mejorando el conocimiento sobre los medicamentos. Esto es importante porque si no, no tendría sentido toda nuestra materia de este año. Si nosotros no ponemos en práctica estos 4 propósitos, ¿no? Primero que es identificar, tenemos que identificar sí o sí, porque si no, ¿cómo vamos a resolver los problemas? Primero tienen que estar identificados. Y luego recién vamos a resolver con las terapias o las recetas que el médico indique. Nuestra función, educar más que los médicos. Nosotros tenemos que educar a los pacientes sobre el buen uso de sus medicamentos. Es por eso que cuando vienen a una farmacia y nos consultan, nosotros tenemos que explayarnos y decirles, usted va a tomar de esta manera, va a preparar de esta manera su medicamento en estos horarios. Ahí estamos educando al paciente. Interactuando con otros profesionales. Cuando vienen, ¿no es cierto?, a las farmacias y dicen los visitadores médicos, que también son colegas nuestros bioquímicos farmacéuticos o a veces farmacéuticos, que trabajan en grandes laboratorios, imagínense, Bagó, INTI, COFAR, etcétera, donde a ellos les están capacitando sobre nuevas moléculas, sobre nuevos medicamentos. Entonces, ese farmacéutico que está manejando nuevos medicamentos, o sea, medicamentos que se están innovando, viene a la farmacia y les explica, les dice, doctorita, les vengo a presentar este nuevo antiinflamatorio que ahorita es es la última molécula sintética que está siendo probada, bueno, obviamente ya cumplió todas sus pruebas, pero que está entrando al mercado, digamos, para combatir una artritis, digamos, por un ejemplo, ¿no? Una artritis o una artrosis que le va a ayudar en esa patología. Entonces, ¿ahí qué estamos haciendo? Estamos interactuando con otros profesionales en todas las acciones que están siendo destinadas, ¿no?, a mejorar ya sea la calidad de ese medicamento o de otros medicamentos nuevos. A eso se refiere con interactuar con otros profesionales. Tal vez con el médico en sí no interactuamos, porque el médico es el que dice, este paciente necesita antiinflamatorios, ese paciente necesita antibióticos o antimicrobianos. Entonces, ellos directamente
saben qué medicamento necesita. En cambio, nosotros vamos a interactuar con otros profesionales del área donde veamos cuál de esos antibióticos, cuál de esos analgésicos tal vez sea el más apropiado para el paciente, ¿no? Pero siempre tiene que haber una interacción con otros profesionales, ¿no? Del área. Indirectamente lo hacemos porque los laboratorios vienen, ofrecen los medicamentos y no es solo un laboratorio, son tantos laboratorios que hay y que ofertan, ¿no? De todo tipo, a todo bolsillo, los medicamentos. Y participar en la comunidad mejorando el conocimiento sobre los medicamentos. De esto, ¿cómo se puede hacer posible? Esto más que todo se da en los centros de salud, donde existen, ¿no? Campañas, recomendaciones, a veces hacen campañas de salud. Por ejemplo, en estos días es el día del, no sé si me equivoco, día del riñón o del enfermo renal, algo así, es en estos días. Entonces son patologías que tal vez se van a hablar mucho en estos días, que son patologías ligadas a lo que es la enfermedad renal, ¿no? Todos los medicamentos que sean para la enfermedad renal van a estar en estas charlas, en estos, bueno, campañas, ¿no? Entonces a eso se refiere. Cuando la comunidad, toda la gente en sí participa mejorando el conocimiento sobre ciertos medicamentos para ciertas patologías. Ahora, pueden existir en tanto en lo que es la farmacia clínica y la acción terapéutica, pueden existir ciertos problemas. Por ejemplo, una respuesta idiosincrática al medicamento. ¿Qué es idiosincrasia? A ver, ¿quién me puede explicar o recuerde qué es una respuesta idiosincrática o qué es idiosincrasia? Recuerden farmacología. Doctora, ¿podría ser tal vez hábitos o la forma de pensar? Bueno, eso es si hablamos de la parte, cuando hablamos en sociología puede ser eso, pero en el área de salud, idiosincrasia es algo exacto. A ver, recuerden, es algo más exacto. ¿Qué es una respuesta idiosincrática a un medicamento? Doctora, ¿puede ser una reacción que no se espera o una reacción que sea normal a un medicamento? Es una reacción, justamente, es una reacción exagerada a un fármaco, pero no esperada. O sea, vamos a dar un ejemplo. Si ustedes toman una tableta de cetiricina, la cetiricina es un fármaco para alergia, ¿no? Para controlar las alergias, ¿no? Este medicamento es una de las moléculas, no podemos decir última, porque ya deben ser casi unos 20 años que ya existe, pero que se ha mantenido en el tiempo desde que se ha lanzado al mercado, que sirve para controlar las alergias con la particularidad de que no produce sueño. Los otros antialérgicos como la clorfeniramina, la loratadina, ustedes toman, controla la alergia, ¿no? Digamos el escozor, el prurito, cualquier reacción alérgica está controlada, pero lo primero que causa es sueño. Entonces el paciente está somnoliento, es más, a veces así se duerme después de tomar la tableta, ¿no? Ese es un efecto secundario propio de ese medicamento. En cambio, la cetiricina es una molécula que ha sido estudiada y ha desarrollado desarrollada justamente para que no producir ese efecto, no causa sueño. Esa es la manera que actúa este medicamento, pero existe ciertos pacientes que tienen una reacción idiosincrática a la cetiricina,
que es sueño. Y sí se duermen con la ceftriaxona. Entonces, esa es una respuesta que no se espera, pero que como cada organismo es tan diferente, puede ser que en ese organismo sí cause sueño, ¿no? Pero es un paciente en miles. Entonces, y ustedes van a buscar, y si es que leen detenidamente la posología o la información que trae el medicamento, en ningún lugar dice que causa sueño. En cambio, en la loratadina, en la clorfeniramina, sí, dice tener precaución, no manejar, auto ni alguna maquinaria porque produce sueño y vas a estar aletargado y somnoliento. Pero la ceftriaxona es más bien la que, incluso en algunos prospectos dicen no causa sueño, pero es una respuesta idiosincrática que tienen ciertos pacientes que más bien les causa este efecto, ¿no? Lo mismo, el café. ¿Cuál es el efecto cuando uno toma café? ¿Qué pasa con él en el organismo? Insomnio. Insomnio, pero el principal, eso es en varias personas, ¿no? Pero lo principal es que es un estimulante, ¿no es cierto? La cafeína es estimulante, entonces uno está alerta, está despierto, siempre va a estar, ¿no? Así interactivo, alerta. Pero existen personas que toman café y se deprimen. O digamos, si alguna persona que toma café y está alerta, no le da sueño, incluso decimos, ¿no? Si nos vamos a trasnochar, vamos a tomar café. Pero hay otras personas que toman café y se duermen porque les viene el sueño normal y se duermen. No les hace nada. En su organismo la cafeína no actúa como estimulante, no quita el sueño, no están alerta. Están o normales o tal vez más bien hacia el efecto contrario. Entonces, esa es una respuesta idiosincrática. Tal vez podríamos decir es una respuesta propia, ¿no? De cada organismo. Entonces, cuando en la atención farmacéutica existen problemas, puede ser justamente por eso. Se ha administrado un medicamento donde estábamos esperando una respuesta y bueno, la respuesta ha sido otra. Entonces, es una respuesta idiosincrática al medicamento. Puede ser un problema en la atención farmacéutica. Otro problema puede ser la dispensación de un medicamento incorrecto. Existen muchos medicamentos que tienen denominación muy parecida y puede ser ahí en justamente el motivo de error. Por eso es que la recomendación que siempre tienen que estar seguros del medicamento que uno está administrando, ¿no? Las recetas, los médicos, bueno, sabemos que tienen una letra muy especial, pero por más especial que tengan la letra, nosotros tenemos que deducir esa letra y no podemos dar adivinando o suponiendo, ¿no? No podemos suponer, debe decir esto, no. Entonces nos basamos en corroboramos con los síntomas, con la sintomatología del paciente, con cómo le está haciendo administrar el medicamento y finalmente, si no se entiende la receta, pues se llama al médico y se le pregunta, ¿no? Usted ha puesto esto, ¿qué dice? Y no se le dispensa así a la suerte, ¿no? El medicamento, porque una dispensación incorrecta del medicamento justamente ya genera un problema en la atención farmacéutica. Ahora, una falla para detectar una decisión terapéutica inapropiada. Puede ser que el paciente haya ido al médico a consultar por una molestia, pero el paciente ya tome cierta cantidad de medicamentos o tome otro tipo de medicamentos, pero no le comunica al médico. Entonces, el médico solamente atiende la patología por la que el paciente está yendo a consultar y tampoco le pregunta si toma otra medicación, nada. Simplemente le da para la enfermedad en el momento que está siendo consultada y puede causar efectos junto con los otros medicamentos o con la otra enfermedad que está cursando el paciente, ¿no? Entonces, ahí puede ser una falla en la detección de la decisión terapéutica del inapropiada, ¿no?
de la medicación, pero puede escapar eso pues de que no sea su culpa del médico, porque el paciente no ha hablado, ¿no? En su momento. Por ejemplo, hay personas que son delicadas del estómago porque justamente tienen gastritis, ya sea gastritis por estrés o producidos, por ejemplo, por el Helicobacter pylori, ¿no? Que es una bacteria, y no se tratan y simplemente sienten que están con gastritis, o sea, tienen la sintomatología, pero van a consultar al médico por reumatismo. Entonces, el médico, para su reumatismo, puede ser que les dé un antiinflamatorio fuerte, un AINE, digamos, diclofenaco. Entonces, el diclofenaco, el paciente se lo va a tomar y le va a producir si ya está ese intestino o ese estómago ya está dañado con la gastritis, al tomar el diclofenaco le va a producir una hemorragia gástrica. Ahí ha habido una falla en la detección para la administración de un medicamento, porque ahí había otra patología más y no se ha detectado o no se ha declarado que existía eso. Entonces ahí sí ha habido un diagnóstico, más que diagnóstico, una receta, una administración de medicamentos inapropiados. Entonces siempre se tiene que saber, el médico tratante tiene que saber todo lo que toma el paciente, desde las vitaminas hasta lo último de sus medicamentos para el corazón, para la diabetes, para el riñón, para la hipertensión, todos los medicamentos. Muchas personas adultas a veces se olvidan de decirle al médico qué medicamentos toman, qué medicamentos estaban tomando, y el médico, por el sistema de salud que tenemos, que la atención es a veces solamente de 15 minutos o 10 minutos por paciente, entonces no alcanza tal vez también el paciente a decir toda la medicación que está tomando. Entonces ahí puede existir la falla, ¿no? En la terapéutica. También existe la falla para monitorizar los efectos del tratamiento sobre el paciente. Si el paciente no cumple el tratamiento, es muy difícil que que en primer lugar solucione la patología y que el personal de salud pueda hacer algo, ¿no? Entonces, por eso hay que educar al paciente antes de administrarle o de dispensarle los medicamentos. Tiene que tomar el tratamiento de 7 días y lo tiene que tomar, porque de lo contrario no va a servir de nada. Es mejor que no tome ni una tableta, porque si va a tomar 1 o 2, es mejor que no lo tome nada, ¿no? Entonces, educar al paciente, decirle en qué momento, por qué. Muchos dicen, sí tiene que tomar en ayunas, pero no le explican por qué tiene que tomar en ayunas. Entonces, el paciente por ahí no hace caso y dice, no, voy a tomar en la noche, nomás es más cómodo para mí. No es esa comodidad, es por el medicamento que se está tomando. Que si se toma después de los alimentos ya no sirve, ¿no? Porque cada medicamento tiene ciertas características en el metabolismo del medicamento. Es por eso que se recomienda en ayunas, con agua, con leche, después de su comida. No es a capricho del médico, ni a capricho del farmacéutico, ni del personal de salud, ¿no? Entonces ahí ya se considera un problema de la atención farmacéutica la falla para monitorizar los efectos del tratamiento. Ahora, el comportamiento inadecuado del paciente, justamente lo que decimos, ¿no? La falla para adherirse al tratamiento prescrito. La mayoría de los pacientes no somos cumplidos, ¿no? Los pacientes, nos hemos olvidado el medicamento, ya no importa, voy a tomar después del almuerzo. ¿Cómo se toman los antimicrobianos o los antibacterianos? Son ciertas horas que tiene eficacia el medicamento, ¿no? Y que no puede pasar más tiempo de lo determinado, por eso se toma cada 8 horas o cada 6 horas, ¿no? Hay medicamentos que tienen que ser así de exactos. Pero si el paciente no se adecúa al tratamiento que está prescrito,
obviamente que eso va a volverse un problema para la atención farmacéutica y no va a cumplir pues para lo que está, para lo que se le ha administrado la receta. Ahora, una prescripción inadecuada del medicamento, o ya sea forma farmacéutica, la dosis, la vía, el intervalo o la duración. A ver, por ejemplo, un medicamento, una forma farmacéutica que tenga que ser para un niño. ¿Cómo se administra o qué tipo de formas farmacéuticas se les administra a los niños? A ver, ustedes. Jarabe. Jarabes. Después, otra forma farmacéutica. Otra forma farmacéutica para los niños. Ulo. Antes que los jarabes. Las gotas. ¿En qué se les da los analgésicos a los bebés? En gotas, ¿no es cierto? Y estas gotas son administradas por... ¿Cómo se administran las gotas y los jarabes? Según el peso. ¿Con un gotero? Obviamente con un gotero, pero Según ¿cuánto? el peso. Según el peso. Entonces es por eso que dice 15 gotas, kilogramo peso, ¿no? Entonces esto significa que te tiene que saber la cantidad de kilos que tiene el bebé y calcular 15 gotas por kilogramo peso, ¿no? Entonces, esas formas farmacéuticas, si existe una prescripción errónea en ese tipo de receta, va a conducir también a problemas de la atención farmacéutica. Bueno, del intervalo o duración ya hemos hablado. Las capacidades que debe poseer el farmacéutico clínico. Primero, tiene que poseer una capacidad para monitorizar eficiente y efectivamente la terapia con los medicamentos. Debe tener un sentimiento de responsabilidad compartida por el cuidado de los pacientes, una capacidad para comunicar sus conocimientos a los profesionales del equipo de salud y a la comunidad, y habilidades para generar proyectos. ¿Cuáles van a ser las áreas de aplicación de la farmacia clínica? Primero, la farmacia asistencial, con una inclusión de la farmacia hospitalaria como en atención primaria. También puede estar dirigida a la oficina de farmacia privada, a la industria farmacéutica, a las agencias reguladoras de medicamentos y lo que también realizamos, a la docencia y a la investigación. Cuando está dirigida a la farmacia clínica, la farmacia clínica, la farmacia hospitalaria, siempre vamos a hablar de lo que va a ser una atención primaria. Aquí existe el desarrollo de métodos de dispensación de medicamentos que nos van a permitir, primero, agilizar el proceso y disminuir los errores de administración, asegurando un manejo eficiente de los recursos humanos y económicos de la farmacia de la institución. Una atención primaria es justamente donde el paciente va a consultar con el médico y directamente de ahí es que sale ya con su receta, ¿no? Con la receta para administrar el medicamento. Entonces, en estos establecimientos también, aparte del hospital, puede ser farmacias satélites que acerquen al farmacéutico al equipo de salud y también agilicen la dispensación de medicamentos y la entrega de asesoría sobre un buen empleo de estos medicamentos. Aquí existe una participación directa en otros comités técnicos que van a ser destinados a permitir mejores relaciones
más que todo costo, eficacia y riesgo-beneficio de los medicamentos. Entonces, como habíamos hablado anteriormente, son equipos de salud, ¿no?, que están conformados no solamente por farmacéuticos, también por servicios de enfermería, servicios de, medicina, enfermería y trabajo social. También la participación directa a través de un comité de farmacia y terapéutica en la decisión del arsenal farmacológico del establecimiento. Aquí los que operan a este nivel son los que deciden qué medicamentos van a ser comprados para ciertos centros hospitalarios, ¿no? Aquí también se cuenta con la opinión de los farmacéuticos, no solamente para dispensar los medicamentos, sino también para saber qué medicamentos están mejor calificados, y es por eso que también se pide la opinión. Y se forman estos comités de farmacia terapéutica y toman la decisión en conjunto de qué medicamentos se van a comprar para distintas patologías. Por ejemplo, para este año vamos a comprar para cuando exista enfermedades respiratorias, qué amoxicilina, qué tipo de amoxicilina, cuántas dosis, y todo eso, ¿no? Todo eso se toma en cuenta. Ahora, para adultos mayores, para problemas reumáticos, qué antiinflamatorios ahora están saliendo al mercado, cuáles, según el costo-beneficio, también se pueden comprar para la institución. Entonces, también se toma parte de lo que es este comité de farmacia. También en el desarrollo y participación en programas de educación a la población, ya habíamos dicho, ¿no?, cuando hay campañas. El desarrollo y mantención de centros de información de medicamentos y o tóxicos. Entonces, aquí también existe en estos centros un lugar específico donde se toma en cuenta si es que ha habido alguna toxicidad por algún medicamento, tiene que quedar registrado y darse parte, ¿no? Tampoco es que le ha hecho mal un medicamento a un paciente y se echa al olvido. No, se queda registrado. También los establecimientos y laboratorios de farmacocinética clínica. Esto, como habíamos hablado al principio, que tenemos que saber la farmacocinética de los medicamentos por cómo va a actuar estos en cada persona, ¿no?, en cada paciente. En una oficina privada, bueno, obviamente va a estar centrado a la educación del paciente sobre la manera correcta de emplear los medicamentos, evitando el uso excesivo e indebido. Aquí ya escapa de nuestras manos, a más de poder colaborar cada que el paciente se acerca a la farmacia privada, pero no podemos ir hasta sus casas, no podemos hacer una historia clínica, podemos hacer un tipo de registro, sí, pero no podemos hacer un seguimiento muy detallado, ¿no? Ahora, indicando cómo almacenar los medicamentos en casa y cumplimiento con los tratamientos prescritos. Esta educación se realiza en el momento de la dispensación. Esto más que todo va a indicar al paciente cómo va a tomar su medicamento, cómo va a terminar de tomar su tratamiento y cómo debe conservar sus medicamentos en el hogar. No tiene que exponerlos al sol, tampoco algunos los piensan que todo se tiene que refrigerar y los ponen al refrigerador, tampoco, ¿no? De esa manera, ciertos medicamentos podrán entrar a refrigerarse, otros solamente conservarse en un lugar fresco y seco, como la mayoría, y darle todas esas indicaciones al paciente para que pueda mantener sus medicamentos hasta terminar su tratamiento. Ahora, la participación en programas de promoción del uso racional de medicamentos. Bueno, esto muy poco sucede en nuestro medio. Comunicación con los médicos tratantes cuando existen problemas con las prescripciones, lo que decíamos anteriormente también. Si es que en una farmacia privada se duda de lo que se está recetando, no se alcanza a leer, o se duda entre dos medicamentos que son muy parecidos en cuanto a su nombre o a su descripción, entonces sí o sí se tiene que comunicar con el médico tratante para salir de esa duda, ¿no? No se puede mandar al paciente con un tratamiento que el farmacéutico haya adivinado.
Y si se puede establecer fichas para cada uno de los clientes habituales. No se va a poder realizar con todos, pero sí con los habituales, en los cuales se va a registrar todos los medicamentos que consuma, ¿no? Y bueno, para esto el farmacéutico va a emplear y va a detectar posibles interacciones de medicamentos y repeticiones con principios activos que se encuentren en diferentes marcas. Eso, bueno, pasa generalmente cuando nosotros tenemos una farmacia de confianza. Generalmente vamos a comprar un medicamento e incluso las doctoras nos dicen, sí, usted toma tal medicamento, le comento que ahorita no lo tengo, pero hay este otro que sí es exactamente lo mismo, ¿no? Y otros médicos justamente por ese motivo dicen no cambiar la receta, pero cuando uno ya tiene confianza en cierta farmacia privada, aceptamos, ¿no? Las sugerencias que nos pueda dar el profesional de la farmacia. Entonces, o tal vez se ha descontinuado algún medicamento, ¿no? Y es ahí donde el farmacéutico busca opciones y recomienda y dice, ya se ha descontinuado este medicamento, pero este otro tiene exactamente lo que tenía el anterior. Entonces, de esa manera es que se educa también al paciente. En cuanto a la industria farmacéutica, en esta, bueno, el farmacéutico puede preocuparse de que la propaganda sea mesurada y veraz. Eso se refiere a que sea verdadera, ¿no? O sea, que diga lo que contiene el medicamento, sin ocultar los efectos adversos que podría provocar y los productos que sean ahí elaborados, y también se intentará hacer un seguimiento de esos efectos. A esto se denomina farmacovigilancia post-marketing y todas las empresas farmacéuticas realizan esto. No solamente no solamente eso para ver, digamos, de la parte de ganancia, sino también para ver si estos medicamentos no están causando efectos adversos en la población. Entonces, todas las empresas farmacéuticas realizan seguimiento a sus medicamentos. Y si es que ha habido muchas reacciones adversas, efectos secundarios desproporcionales en pacientes, eso llega hasta la industria farmacéutica, se hacen controles de calidad e incluso se retiran medicamentos del mercado. Ha habido muchos medicamentos que INTI en los, más o menos el año 2004, 2005, sacó, era un boom para las enfermedades de las artrosis, sacó varias fórmulas, varias moléculas que estaban de moda en todo el mundo. Y bueno, empezaron a dar efectos secundarios y bueno, fue tan a la par que se retiró en el mercado en el extranjero y también aquí. Entonces, todo el tiempo las industrias farmacéuticas están realizando este control. Las agencias reguladoras de medicamentos, más que todo, tienen la particular preocupación por la seguridad de los productos, cuya elaboración y distribución sean autorizados en el país y establecen normas claras y estrictas en relación con la promoción y venta de los medicamentos. Aquí las reguladoras de medicamentos, específicamente que tenemos en Bolivia, AGEMED, se encarga de controlar la cantidad de medicamento que declare en sí la industria farmacéutica. Entonces, mandan ciertos lotes a laboratorios que están calificados para que declaren si es exactamente la cantidad de medicamento que está que se está ofertando, ¿no? Entonces, AGEMED controla eso, tanto a los que se producen dentro de Bolivia como a los que se importan, ¿no? Siempre para sacar su registro, van a tomar un lote, lo van a mandar en este caso a INLASA y allá van a declarar cuánto tiene de excipiente, cuánto tiene de principio activo. Si coincide con lo que declara la industria farmacéutica que está importando, entonces se libera el lote y ya se puede liberar al mercado, ¿no? Y lo mismo con los medicamentos que se producen dentro de Bolivia, ¿no? Entonces, de esto se encarga ya justamente esta entidad reguladora de los medicamentos. En el ámbito de la docencia, bueno, la farmacia tiene por objetivo crear en los futuros profesionales ciertas habilidades para integrar conocimientos,
comprender cómo se origina y cómo se hace el seguimiento del uso de medicamentos y cómo influyen algunos factores, más que todo en cumplimiento a efectos adversos, a interacciones, a costo, en el éxito de la terapia medicamentosa. Bueno, creo que vamos a quedar aquí y vamos a terminar el tema la próxima clase, ¿ya? Les he puesto, ya están las diapositivas en el Classroom y también un audio que quisiera que lo escuchen, que es más o menos como un resumen del tema, ¿no? Y más que todo lo que hemos hablado, lo que es la atención farmacéutica y la farmacia clínica en este último tiempo, en estos últimos años. Lo escuchan para que yo voy a hacer unas cuantas preguntitas la próxima clase y para que, no sé, vayan ganándose algunos puntos. Entonces, ya está en su Classroom para que puedan escuchar el audio. Nos vamos a ver a la siguiente clase, entonces. Ahora quedaríamos ahí. ¿Alguna pregunta? No, doctora. Bueno, hasta luego entonces. Hasta luego, Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora.